Este año he conocido personas que particularmente me han llenado mucho el corazón. He conocido historias, he aprendido de muchísima gente y en particular la persona que tengo el día de hoy conmigo es una persona a la que le he aprendido demasiado desde el primer día que yo la conocí. Es una politóloga activista, es una persona que ha recorrido demasiado y es un proceso de vida muy interesante que yo quiero compartir con ustedes. Así que bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Hoy estoy de manteles largos porque la verdad la persona que tengo enfrente de mí es una persona que desde el día que la conocí me enseñó demasiado. Yo me quedé así con la boca abierta de todas las cosas que me estaba contando sobre su vida, sobre su experiencia, sobre todo lo que sabe. Así que yo desde que la vi, la conocí, le dije, por favor, tienes que venir, hay que quedar, hay que platicarlo, la gente te tiene que conocer más. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la activista, politóloga. Bueno, de todo hace esta señora, Rubí Toledo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Primera vez en esta experiencia. La verdad me da muchísimo gusto que hayas accedido. Qué bueno que hayas podido tener el tiempo de estar con nosotros el día de hoy, de poder compartir un poquito más de todo lo que tú sabes, porque yo sé que eres una persona muy preparada. Así que de todo lo que tú sabes, que nos des un poquito de tu experiencia, que nos des un poquito de ti hacia la gente. Entonces, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo que está aquí también acompañando. Es para mí un privilegio poder tomar ciertos espacios para compartir algunas experiencias. Oye, vamos a irnos de lleno. Vale. Voy a hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo cada vez que viene. Esta ya la deberían de haber estudiado. Ok. Historia 1. Historia 1. No, pero esto es muy fácil. Solamente que justo siento que es una manera más fácil de conectar con las personas y que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, sepan que es a través de ti, ¿no? Y qué mejor manera de describirte que lo hagas tú misma. Entonces me gustaría que nos dijeras o que le dijeras a la audiencia, ¿quién es Rubí? ¿Qué hace Rubí? ¿De dónde salió Rubí? Ay, ¿de dónde salió Rubí? Ay, tengo una historia que digo, vas a decir es de telenovela, pero pues es mi historia. Rubí, para empezar, en pocas palabras podría decir, es una mujer indígena, de orígenes indígenas, es valiente, es bastante atemporal, como comentábamos en algún momento, porque he sido una combinación de muchas generaciones y que he sido producto de las historias de personas que admiro. Rubí es una persona que vino para ocupar ciertos lugares en los que otras personas no pudieron llegar, principalmente personas de su familia. Entonces, más que decir que es Rubí una sola persona, Rubí es el conjunto de historias y es la reunión del esfuerzo de muchas personas. Yo me considero eso, no soy alguien individual, no podría considerarme algo así, sino como un todo. Y eso está muy padre, eso lo siento muy chido, como algo muy de la cosmovisión de los mayas, que es de donde yo provengo. Es una etnia indígena del sur del país, especialmente de Chiapas, de Ocosingo, que es donde está una de las pirámides más grandes de toda Mesoamérica, podríamos llamarlo todavía, incluso mucho más alta que Teotihuacán, pero que es poco conocida, es de los mayas. Entonces vengo de esa tierra, de gente muy brava, dirían por ahí, pero que también gente que ha sufrido bastante. Entonces yo creo que es eso, soy el cúmulo de muchas historias. Qué bonito, Rubí. Es que me encanta cómo hablas. Me encanta, Poeta. Sí, eres toda una poeta. Me encanta cómo te expresas, porque justamente, como dije hace un momento, desde el día que yo te conocí, que tuvimos la oportunidad de platicar, de conectar y que conectamos en el momento uno que platicamos, se me hacía algo tan padre, no solamente por las anécdotas que me llegaste a contar en ese momento, sino porque siento que has recorrido un camino gigantesco en muy poco tiempo. O sea, casi somos de la
de la misma generación. Y para mí, te lo juro que eres un ejemplo porque siento que has hecho demasiado. O sea, siento que has podido cumplir como muchas metas en muy poco tiempo y como que te veo como con mucha visión, muchos objetivos por ahí planteados. Entonces me gustaría que nos comentaras un poquito de esos objetivos, que nos dijeras como de dónde nace, por ejemplo, esta gana de ser activista, de dónde dices como quiero ser politóloga, cómo te empezaste a formar, qué pasa ahí. Claro. Bueno, para empezar, 2 puntos. Somos personas muy jóvenes todavía. Somos de la generación. De la generación rebelde. De la generación RBD. Ay, no. Cuando teníamos ahí televisión y que mi mamá me corría, ya, ponte a hacer algo. No es estar viendo la telenovela. Jóvenes, sí. Y me gusta mucho que no solo eres la primera persona que me dice, has hecho tantas cosas, pero en mi pequeñez podría decir, es que como que no he hecho nada. Y yo creo que la sociedad es también un sistema que te presiona tanto y que te lleva a decir como que no has hecho nada, ¿sabes? Pero cuando me pongo a recordar cada paso, cada historia que me ha llevado a la otra, digo, no, pues creo que sí he logrado mucho, ¿no? Y otro punto que quería decir, yo creo que antes de platicar sobre los objetivos a futuro o los presentes, me gustaría decir de dónde vengo. Creo que eso es algo que siempre ha estado muy marcado en mi vida, saber de dónde vienes para tener claro a dónde vas. Uh-huh. Ese ha sido el lema de mi abuelo principalmente, que nos ha heredado. Mi familia viene de un contexto, te digo, de una comunidad indígena, especialmente mi padre, que es de donde todavía se habla el maya tzeltal. La mayoría de la familia de mi padre lo habla y es un orgullo, pero es un orgullo que me di cuenta tarde. En el momento que dices, todas esas herramientas culturales me hacen más fuerte, me hacen más visible, más valiente ante un mundo que hay que ir contracorriente, ¿no? Pero eso ha sido tarde, porque primero estuvo la discriminación, primero estuvo la desigualdad, primero estuvo pues mucha represión por parte de un sistema en contra de los pueblos indígenas, especialmente por aquellos que se levantaron en armas en el 94. Esto es algo que digo muy abiertamente, y es que mi familia, la de mi padre, perteneció al EZLN. Actualmente ya no, desde los 90 ya no forman parte, porque también vieron que a través de la violencia no podrían crear este mundo mejor para las generaciones futuras, ¿no? Y yo provengo como de esa historia por parte de mi padre. Mi mamá es de San Cristóbal, un municipio muy conocido en todo México por ser un pueblo mágico. Ella pues empezaba sus pasos en la enfermería y se une como voluntaria a un albergue de desplazados del 94 que venían de Ocosingo y de toda la región que perteneció al EZLN y donde se llevaron los enfrentamientos. Ahí se conoce con mi padre. Entonces se enamoraron. Y yo siempre he dicho, y mis padres siempre lo han dicho, de no haber sido por el movimiento zapatista, yo no estuviera aquí, yo no hubiera nacido, ellos no se hubieran conocido, estaban en contextos diferentes. Y es así como yo llego y mi mamá es como de, ay no, muchas historias a veces de ultratumba, como de toda la pobreza que había y que hay todavía, que es un poco incómodo hablar un poco sobre el contexto de pobreza todavía que hay en el sur del país, pero que es la realidad. Hay millones de pobres todavía en este país. Entonces yo vengo de ahí, de una familia muy grande, mi padre con 11 hermanos, mi mamá con otros 4. Entonces, familias grandes donde hay pocas oportunidades laborales, donde no hay educación, donde llegamos una generación de primos hermanos que de verdad como que empezamos a crecer un poco a la suerte del día a día y que no había una certeza de si vas a estudiar, si vas a tener libros, si te van a poder comprar la mochila. Y eso es algo como que al principio me costaba un poco recordar porque dices, ay, caray, pues todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, venir de esa parte, digo, cuesta asimilar que realmente hay personas que pudieron pasar por eso. Yo puedo decir que he sido como de las generaciones más afortunadas, porque si hablamos de la de mi padre, de la de mis abuelos, es como que, pues no, a veces no tenían ni para comer, ¿no? Y esto no es como
para generar una lástima, como también hay Claro. cierto morbo hacia la pobreza en México. Es como de, qué lástima, mira. pobrecito, te doy para comer y así como que, no. Yo creo que el primer paso es el reconocimiento de los problemas que hay en nuestro país y posterior a ello ver como sociedad qué estamos haciendo y cómo contribuimos a eso. Entonces, pues después de haber contado esto, de ahí provengo, ¿no? Yo soy la mayor de 4 hermanos, donde realmente fuimos a la escuela que era multigrado, que el maestro daba 4 grados al mismo tiempo, y yo escuchaba como que en las clases de los de cuarto y yo estaba de primero y así como que empezó a crecer una cierta ambición, podría decir, por querer conocer más y más y más. Me gustaría un poquito como profundizar en eso de lo que tú recuerdas, que era como tu infancia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tienes presente cómo era esa infancia o es como muy vago para ti? Sí, tengo muy claro muchas imágenes y muchos recuerdos pues de la desigualdad que había, ¿no? Que vivimos como generaciones que nacieron del zapatismo. Yo voy a hablar justo ahora y quiero dejarlo muy claro. Hablo desde las voces de generaciones de Chiapas, porque aún yo hablando sobre los pueblos indígenas, cada pueblo indígena tiene sus propias características, tiene sus propias demandas, muchas de ellas convergen a nivel nacional. Lo que padecen los pueblos indígenas del norte con los del sur pueden haber similitudes, pero sí me gustaría dejar como este marco claro, que es de las Mayatzeltal, de los que vivimos en Ocosingo, principalmente pues de la gente desplazada, que es así un término que se utilizó para las comunidades que vivían en la zona selva de Ocosingo, pero que por el movimiento zapatista tuvieron que dejar sus tierras, ya sea porque fueron desterrados, por miedo y que dejaron sus tierras y alguien más las ocupó y se movieron a la cabecera municipal de Ocosingo y se empezaron a formar nuevos barrios y que en el que yo estoy, Colonia Morelos, se les llama como familias desplazadas del 94. Se quedó ese nombre y ten muy en claro que esas eran familias que vivían antes en las cañadas de la selva, ¿no? Y una de esas familias era la de mi papá, la familia de los Toledo. Luego mi papá se casa con mi madre después que la conoce en el albergue. Muy poco tiempo después yo nací, no hubo mucho tiempo como de noviazgo entre mis padres y nací. Entonces, no solo fui yo, fuimos bastantes niños y niñas que nacimos y crecimos en ese tiempo y que fuimos producto del, hablar celtal como que no, como que te resta valor, te empiezas a avergonzar porque las escuelas a las que vas no te aceptan. Para empezar, no hay una educación bilingüe y tienes que hablar español a la de a fuerza, ¿no? ¿Pero tú hablas? No, lamentablemente ya no. Creo que fue... muchas veces mi papá se reprende y dice, no, pues ¿por qué no les enseñamos? Y yo entiendo su punto de decir no porque quizá le daba pena y quizá le daba pena que se burlaran de mí, que se burlaran de mis primos, porque eso sucede, Sí, claro. Sucede muchísimo. Y yo no voy a decir ahorita que 28 años después, que es la edad que tengo, haya cambiado algo. Quizá haya ciertas mejoras, pero la discriminación, el racismo, el clasismo existe y son tan visibles, tan palpables, que si alguien no los reconoce es sumamente triste. Y de verdad que da muchísima tristeza ver cómo la gente todavía dice, ay, bueno, se levantaron en armas y pues se atendieron ciertas demandas y como que ya viven mejor. Mentira, y esto lo puedo ver todavía, de que no hay una educación de calidad, no hay servicios de salud eficientes, siempre hay desabasto, y que se diga ahora que estamos mejor es una total mentira. Entonces, yo creo que a través de esos espacios, más allá de contar una experiencia personal, es posicionar todavía reclamos que siguen siendo muy vigentes, claro, y que no ha cambiado, y que la gente necesita o necesitamos ver más allá de lo que hay enfrente de nosotros, de nosotras, de nosotres,
porque todavía existen millones de personas que viven en pobreza extrema. Hay muchos tipos de pobreza, pero pobreza extrema es una de las más azotadoras, por así decirlo, en el sur del país. Y recuerdos de mi infancia, pues bastantes, ¿no? De mis tías que eran, pues las molestaban en la escuela, de que porque también mi abuelo ha sido un luchador social y ha defendido muchas causas de los pueblos indígenas de allá de Ocosingo. Es como que también hay el señor y tal. Siempre había algo en contra. Y no solo en contra de ellas, en contra de los niños indígenas que estaban llegando a las escuelas públicas de una cabecera municipal donde solo se hablaba español. Entonces, esos eran los recuerdos tan claros que yo tengo y pues muchas cuestiones de precariedad, ¿no? De que no había para comprar tus útiles escolares. Entonces, desde el lugar en los que vivíamos, donde no había agua, donde las carreteras eran de terracería, pues no había pavimento, alumbrado, no, pues todos esos recuerdos vienen a mí, quizá pueden sonar un poco amargos, pero había cierta dulzura en esos recuerdos y quizá ahora mucha gente también que pueda vivir en comunidades recuerdan cosas bonitas de cuando estaban en la selva. Yo hablo mucho con mi abuela y ella tiene como este sentimiento de salir de mi tierra para buscar algo mejor y ese algo mejor me ha costado como porque una parte de como que de mi espíritu se quedó a donde pertenecíamos. Entonces ahí hay un recuerdo muy bonito de mi abuela que no sé si te lo había contado o no sé si lo conté en cierto momento, pero es el horizonte, ¿no? Ellos pertenecieron al movimiento zapatista y ellos tenían un himno, el himno zapatista, que cantaban todos los días para que se sintiera más este orgullo de pertenencia al movimiento y que era: ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas. Bueno, sigue más la estrofa, pero era este aliento de decir vamos a pelear y después de esta guerra, de esta batalla, va a haber algo nuevo. Hay un horizonte que vemos y ese es un futuro mejor. Y mi abuela y muchas personas mayores, bueno, de la tercera edad, dicen, es que yo nunca vi el horizonte. Yo nunca lo vi. Me lo prometieron. Muchos de los nuestros se murieron porque fueron los primeros que fueron en la batalla y nunca vimos el horizonte. Seguimos siendo pobres, todavía no hay educación. Se burlaron de nosotros y nosotras. Entonces, reflexionando un poco sobre esa parte, yo le dije a mi abuelita, ¿y qué tal? Y las nuevas generaciones somos el horizonte que te prometieron. Porque si tú no hubieras salido, yo no hubiera nacido, para empezar, ¿no? Y pues el resto de mis primos, de mis primas, pues no hubiéramos llegado a la escuela. Somos la primera generación que llegó a la universidad, o sea, la primera. Entonces le digo, abuelita, yo estoy ahora viviendo en la Ciudad de México porque la oportunidad así se me dio y si no hubiera sido por ese movimiento al que tú perteneciste, el himno que tú cantaste, yo no estaría ahí. Entonces quizá esas generaciones somos el horizonte que se te prometió y dijo, pues yo creo que sí, yo siento que sí. Entonces el otro día me decía, ya viene en camino mi horizonte, porque ahora me dice mi horizonte. Entonces es bonito como volver a darle esa resignificado, ¿no? Al sentimiento de la gente, porque si volteamos a ver, hay mucha gente que perteneció a ese movimiento y que dice, pues no vimos nada, no nos sentimos mejor, pero hay algo en su lucha que nos ha posicionado a un lugar mejor, y ese lugar mejor es tener estudio, es haber pues ya pisado otros lugares, estado en otros lugares y seguir defendiendo lo que ellos dejaron todavía trabajado, ¿no? Que es pelear por los derechos de los pueblos indígenas, pueblos que han estado oprimidos, reprendidos por 500 años, que es desde cuando llegó la conquista y es de donde nosotros nos agarramos y decimos 500 años ya que estamos sufriendo, que estamos siendo ignorados, ignoradas y que es una historia que no queremos ver, que decimos, somos mexicanos y nuestros pueblos a los que no se les está ayudando, donde hay ayudas paliativas y que todavía falta mucho
por darles ese valor, ese posicionamiento de verdad como seres humanos. No se piden riquezas, no se pide llevarlos a un nivel altísimo, es darle dignidad a su existencia, es respetar sus derechos, es garantizar sus derechos, y creo que eso todavía quedó muy pendiente en todos los sexenios que han podido pasar por este país. Y quien lo niegue, pues habrá un gran debate, ¿no? Pero pues es eso. Pues yo creo que igual también quien lo niegue probablemente nunca lo ha vivido, ¿no? Claro. Y no ha estado dentro de para entender. Uh-huh. Creo que muchas veces nos cuesta, y esto es algo que hemos hablado muchas veces aquí, que nos cuesta dar una opinión sin llenarla de lo que de cómo uno concibe el mundo, ¿no? Uh-huh. Y de dónde le ha tocado vivir y de dónde le ha tocado uh-huh. que las cosas suenen, ¿no? Uh-huh. Porque de pronto, por ejemplo, en redes sociales es muy fácil decir como la vida es así uh-huh. y así canta para todos. Y de pronto, pues, este tipo de conversaciones te ayudan a entender uh-huh. que no. O sea, hay tantas vidas sucediendo en este mismo momento uh-huh. y hay tantas carencias también sucediendo y que tú a lo mejor estás viviendo por un proceso uh-huh. muy difícil que es respetable, pero por uh-huh. lo tanto, o sea, no te da como la autoridad de poder decir que todo el mundo es uh-huh. de cierta manera, ¿no? Y eso Totalmente. Creo que de pronto a veces nos hace mucha falta como de la posibilidad de la comunicación y del conocimiento y de generar genuinamente un conocimiento al entender cómo es la situación en este país principalmente, Exacto. ¿no? O sea, hablando de no solamente las carencias que a lo mejor yo he vivido, sino de las carencias públicas, de la situación de la sociedad en México y que no, a lo mejor todo es cuestión de gobierno, pero de educación también, ¿no? Totalmente. Y de la falta de educación, de la educación que recibes, de dónde la estás tomando, de qué tan partícipe es tu familia y la gente que te rodea tu educación, porque eso también cuenta muchísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que una persona que solamente puede basar su educación a través de las experiencias en la escuela quedan muy cortas, definitivamente. Exacto. ¿No? Y es muy fácil, justo de lo que mencionas, es muy fácil ahora posicionarnos con es algo que no me ha pasado, no me representa, no es algo de lo que yo pueda hablar, y en cierto punto hay cierta razón en lo que no puedes tomar tú el discurso de alguien más, pero sí empatizar con las afrentas de cada población que hay en nuestro país, hablando un poco sobre las poblaciones históricamente excluidas, uh-huh. pueblos indígenas privadas de la libertad, en situación de calle, poblaciones LGBT+, y es muy fácil deslindarnos, creo que esa es la palabra, como deslindarnos y decir, exacto, y decir, pues a mí no me toca y no puedo hacer nada al respecto. Pero yo creo que con crear estos lazos de ayuda, no sé, acercándonos al trabajo que han hecho muchas organizaciones, a estudios que hablan sobre estas poblaciones, sobre el contexto del país en general, puede hacernos un poco más empáticos. Y yo creo que eso es lo que requerimos ahora en un país con tanta polarización, donde todo es bueno, malo, blanco, negro, y donde a favor, en contra. Yo creo que eso nada nos lleva a algo productivo, a algo bueno, a algo que cree soluciones sensatas, sino únicamente a la confrontación. Entonces, aquí en el discurso que traigo, pues es quizá acercarnos un poco más sobre las realidades que viven, no sé, los pueblos indígenas, y que por más alejados que estén, que vivan en grandes ciudades como la Ciudad de México, pues no pasa nada si se habla un poco sobre lo que están padeciendo otras realidades, así como también lo llamamos allá en Chiapas, otras realidades alternas a la nuestra, y que lo que a mí me encantaría ver es ser más empáticos, más fraternos y darnos la mano
todos los días, porque todos los días son pruebas las que pasamos, ¿no? Entonces, replantearnos como estas situaciones. Y aparte, como ahorita que lo estabas diciendo sobre el discurso, me parece muy importante y justo por lo que acabas de decir de tu abuela, ¿no? O sea, es como llevar esa antorcha, seguir con ese camino, ¿no? Porque a lo mejor sí puedes decir como yo nunca lo vi, pero qué padre poder decir, me toca a mí. O sea, seguir ese camino, abrir esas puertas todavía más, ¿no? Porque también podría ser muy fácil decir como, bueno, pues gracias, me toca y yo vivo mi vida. Que de pronto eso muchas veces nos pasa, ¿no? Que a lo mejor no vemos toda la lucha que hay detrás de nosotros, toda la historia que hay detrás de nosotros para que ciertos de nosotros pueda vivir en ese privilegio de poder tener acceso a poco más, ¿no? O sea, Sí, si tú por lo supuesto. ves hace 30 años, o sea, si muchas de las personas que seguramente tienen nuestra edad, si han podido platicar cómo se conocieron nuestros padres, de dónde vienen nuestros padres, cómo fue sus estudios, cómo era su casa, cómo era su vida, es una vida de muchas luchas. Exacto. Es una vida de muchas cosas que a lo mejor para nosotros fueron, o para algunos de nosotros, principalmente siento que a lo mejor las personas que viven como en zonas metropolizadas, ya las damos por hecho, ¿no? Y que ya las tenías aquí, tenías el acceso a. Pero muchas de esas familias, por ejemplo, en Ciudad de México, vienen de otros estados, vienen de otros pueblos. Y que tuvieron que dejar su casa por esa búsqueda, por hacer más y porque sus generaciones siguientes pudieran conocer otro mundo que a lo mejor no les tocó vivir, ¿no? Básicamente sí, somos el producto de nuestras luchas y yo podría recordar a nuestra bisabuela que ella trabajaba en fincas, en grandes haciendas, ¿no? De personas que tenían miles de hectáreas bajo su poder allá en Chiapas y que pues eran las mujeres que al final servían al patrón y servían física, sexual y como el patrón se le antojara, pero nuestra bisabuela logró escapar de una de estas fincas, hace su vida en otro rancho ya con gente que vivía en las fincas y que se salieron. Y mi abuela posteriormente pues perteneció al movimiento, una mujer que guardaba folletos de estos papeles de la insurgencia y que los escondían porque eran clandestinos, ¿no? Otro tipo de mujer, ¿no? Un poco más aventada, mi abuela más sufrió demasiado, pero más valiente, y es esta cara de las mujeres zapatistas que que pocas veces, más bien, conocemos, que pocas veces nos hemos acercado a leer y que son este rostro que estuvo detrás de la gran formación del zapatismo y también de las grandes colectivas que se empezaron a crear en Chiapas a finales de los 80s, con un movimiento también de la mano con la Iglesia Católica y algo que se llama la teología de la liberación. Y ahora estamos, la generación de mi madre, que ya fueron a la prepa, que terminaron siquiera una carrera técnica y que dieron otra cara a la vida, como que quiero estudiar. Y ahora estamos, la generación que llegó a la universidad, que aspiramos a una maestría, que aspiramos, no sé, a armar lazos con organizaciones a nivel nacional y que tenemos como, pues los objetivos se van reconfigurando y es justo lo que decías, nos vamos pasando la antorcha y las demandas se van transformando. Quizá no han desaparecido, solo se han ido transformando. Pero qué bonito sería, realmente qué bonito sería que ya no nos tuviéramos que pasar las antorchas, porque eso sería el símbolo de que ha parado y que tenemos algo mejor. Pero tristemente no creo que sea así todavía en mucho tiempo. No sé si por la mera naturaleza humana siempre nos va a faltar algo, siempre alguien va a quedar bajo la represión, alguien va a dominar. No sé si, yo creo que tal vez es como la naturaleza del querer dominar, del poder, ¿no? Entonces, este sueño que se tiene de que ya no haya más antorchas que pasar porque vivimos bien, quizá no suceda ahora, pero ojalá que un día pueda ser posible y que
todas las demás luchas que convergen y que están paralelas a la nuestra, ojalá puedan tocar un buen puerto, pero con tanta reconfiguración en el planeta y tantos juegos de poder, pues es complicado, ¿no? Pensar, pero es un pensamiento utópico y es un pensamiento a la vez bonito, como que da esperanza, ¿no? Y es algo que nos alimenta. Oye, cómo fue para ti y en qué momento fue que te fuiste de Chiapas? Yo me fui a los 12 años de Chiapas porque entré a un internado católico donde yo estuve 5 años ahí. Yo veía a mis papás cada 6 meses. No nos contactábamos durante ese tiempo que yo estaba estudiando porque era una escuela exclusiva para personas de escasos recursos que venían de comunidades de todo el país. Ahí conocí a amigas de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, particularmente de los estados más pobres del país. Entonces éramos cerca de 3,000 niñas en ese internado y aprendimos sobre deportes, ciencia, cultura, y fue como este punto de querer conocer más el mundo. Yo me fui a los 12 por decisión mía y también por decisión de que es lo mejor por ahora, porque allá no había más opción de que estudies quizá la secundaria y luego encuentres a alguien y te cases y tengas hijos muy joven. Es como el ciclo de vida, ¿no? Y hasta ahora que nos ven a los 20 cacho, es como de, ay, no estás casada, no tienes hijos, ¿para cuándo? Entonces como hemos ido rompiendo un poco ese paradigma, pero fuimos varias personas las que asistimos a este internado y aprovechamos ese punto porque dijimos, si nos quedamos aquí, no hay más futuro, no vemos algo más. Y como yo ya había leído los libros en la primaria sobre historia y que había otros países alrededor del mundo, yo dije, pues chance ahí aprenda más, ¿no? Entonces por eso me fui a los 12, regresé a los 17 años a Chiapas, ya una vez graduada de la preparatoria, y desde la prepa yo tuve el entusiasmo de estudiar política. No quería estudiar derecho, porque yo decía, hay leyes y todo. Yo quería estudiar política. Yo quería entender qué es la política. Yo decía, no puede ser que la política sea solo lo que sucede en la Cámara de Diputados, en la de senadores, lo que hace el presidente, que hay políticos que se andan durmiendo. Yo dije, eso no puede ser la política nada más, no me engañen. Entonces yo dije, yo quiero estudiar política. Y descubrí que había una carrera que se llamaba Ciencias Políticas. Yo dije, esta es mi carrera. Regreso a casa y le digo a mis papás, yo quiero estudiar esto. Y aparte mi abuelo había estado metido en el activismo durante muchos años y él siempre ha sido mi fuente de inspiración en la política. Un hombre intachable que nunca se corrompió en el sistema que compete todo este ámbito de la política institucional. Entonces yo dije, yo quiero estudiar eso y quiero aprender más y quiero enseñarle a mi abuelito cuando yo aprenda. Y pues que no hay carrera, que en Chiapas no están en universidades públicas y pues mis papás no tienen el dinero. Y es como de, pues me duele con el corazón, hijita, pero no te podemos ayudar, ¿no? Y esa es la realidad que viven miles, millones de jóvenes en todo el país. Y aquí me aparto un poco diciendo de que no es el simple hecho que los jóvenes no quieren estudiar, es que no hay muchas oportunidades para estudiar, es que no están las carreras que quieren estudiar y peor aún, no hay empleo de las carreras que quieren estudiar o que ya estudiaron. Entonces, a través de esa realidad es como tocas con la pared y dices, pues, ¿qué hago? Como que se te rompen las ilusiones, se te rompen tus sueños y todo lo que habías pensado en el futuro ya no está, porque simplemente no tengo dinero para ayudarte y no hay universidades cerca para que tú puedas estudiar eso. Las oportunidades no son para ti, digamos. Exacto. Pues nomás no, yo creo que no naciste para estudiar política. Entonces yo decidí entrar a una universidad pública ahí de Ocosingo a tomar una carrera que ni por aquí se me había pasado, que era gestión y desarrollo turístico.
turismo, básicamente, ¿no? Administración de empresas. Y yo dije, es como que no es la carrera que realmente quiero, pero siempre tuve la ilusión de llegar a la universidad. No sé si por películas americanas, de que, ay, el locker, que esto, que el otro, como esa ilusión de tener tus libretas, Sí, de leer. claro. Ese era mi máximo sueño, ¿no? Y el sueño de mucha gente también. Entonces decidí entrar a esta universidad, estudiar la carrera. Me graduó de la primera carrera, la estudié completita, porque al principio decía, ay, como que no quiero, ay, no, bien triste, ¿no? Pero dije, estoy estudiando en la universidad y ese es un privilegio que no ha gozado otras personas en mi propia familia. Dije, qué bonito estudiar en la universidad. Entonces, casi por terminar la primera carrera en turismo, conozco la Universidad Iberoamericana, que tiene becas. Yo aplico, me dan una beca del 100% para estudiar ciencias políticas. Entonces, al final, dije, capaz que sí era para mí, ¿no? Y me meto a estudiar ciencias políticas en el 2018. Me vengo a la Ciudad de México con mi maletita y dije, yo creo que realmente esto era para mí. Estudiar política era para mí. Y fue así como se fueron hilando las situaciones y llegué a esta Ciudad de México sin tener a nadie y estando en no realmente como la universidad que quería, pero fue la universidad que me abrió la posibilidad, pero sí estoy estudiando la carrera que quiero. Y al final sí empecé a entender este aspecto de la política. Y ahí descubrí que la política efectivamente no es únicamente lo que pasa en el aparato institucional. La política la hacemos todos. La política es aquella que hizo mi abuela cuando perteneció al movimiento. Es la que mi abuelo hizo cuando defendía temas agrarios en Chiapas. Es cuando nos reunimos en la colonia Morelos y están las familias de las que te comentaba desplazados del 94 y platicamos, acordamos sobre ciertas problemáticas en la colonia y llegamos a ciertas propuestas de solución. Esa es la política. Y eso me llenó el corazón, me llenó el espíritu de decir, nosotros podemos hacer política. Nosotros como sociedad civil tenemos en nuestras manos el poder para armar esta política, para hacerla posible, para cambiar nuestro entorno. Entonces, eso me dejó en gran parte la carrera que finalmente terminé en 2022, el año pasado apenas, terminando mi segunda carrera universitaria y me quedo con eso. Y a partir de ese entusiasmo me quedé aquí en la Ciudad de México un tiempo para hacer como los vínculos necesarios, pero mi gran sueño es poder llevar algo a mi estado, es hacer algo transformador en mi estado, ¿no? Principalmente en mi municipio, Ocosingo, con las familias con las que crecí, porque conozco el contexto en el que todavía vivimos, porque mis padres, mis hermanos, toda mi familia vive allá todavía. Yo soy la única que está afuera y es como de, me quedo aquí para ver qué armamos y llevar algo allá, ir a crear ciertos proyectos a través de las voces de ellos y ellas, acercándonos a ellos y ellas, qué es lo que necesitan y cómo podríamos cambiarlo. Entonces, eso es lo que me llena, que al final sí se me dio, sí tenía la oportunidad para estudiar esa carrera que yo tanto quería y me quedo con esa visión y con ese entusiasmo de decir, la política es de todos, para todos y está hecha por todos. Y nadie nos puede venir a decir lo contrario y decir que la política solo está con las instituciones, está en la mano de toda la sociedad. En esto que me estabas comentando sobre cómo qué es la política, dónde está concentrada, quién lo puede hacer, cómo lo puede hacer partícipe, me parece muy importante como tomarlo en cuenta. Entonces me gustaría justo como entenderlo a través de ti un poco. ¿Cómo es que uno puede ser partícipe en esa política? ¿Cómo es que uno hace política? ¿Dónde la hace? ¿Cómo se crea?
Totalmente. Aquí refrendar el punto en que la política no está en las cúpulas únicamente de lo que vemos como el poder institucional, por nuestros representantes, que elegimos cada cierto tiempo en las jornadas electorales. La política yace en el encuentro pues, de la colectividad, ¿no? Cada que vamos a una manifestación, cada que nos reunimos para platicar sobre las problemáticas de nuestra colonia, del barrio, de la alcaldía, independientemente si hay un representante ahí popular o no, ahí está lo que formamos o lo que llamamos como política también. La política desde la base social, desde las organizaciones. Y es ahí como entendí que dije, la política es padre, ¿no? Entrar en ella porque es cuando te empiezas a sumergir más en diferentes voces, en diferentes como demandas que tienen las diferentes poblaciones que hay en el país, ¿no? Y alrededor del mundo. Entonces empezamos a converger con muchas ideas y decimos, aquí estamos armando la política. Y cada que yo decía, estoy estudiando ciencias políticas, no, qué aburrido, te vas a dedicar a robar, que ese es como que el primer punto al que van, no, la política es un asco. Hermano, hermana, la política está cuando nos reunimos y empezamos a mencionar ciertas cosas que nos hacen falta y empezamos a buscar las soluciones. Ahí tú estás participando en la política. Entonces, el momento que yo entendí eso, pues dije, qué chido. Entonces, yo puedo trabajar en esa política, pero a través también de organizaciones, a través del activismo, y que esto es algo que me gustaría reconocer mucho. Durante la carrera, empecé a meterme como en temas como ser representante de asociaciones estudiantiles, hacer voluntariado dentro de ciertas asociaciones estudiantiles. Una de ellas, yo estuve en Plural, que es la Asociación Estudiantil de la Ibero, en pro de de los derechos de la población LGBT+, en espacios universitarios. También estuve en VOCEM, en Voces contra la Esclavitud Moderna, que hacen un trabajo impresionante al abordar el tema de la trata de personas a nivel internacional. También en estas representaciones de las carreras. Entonces, creo que eso me empezó a dar una visión de lo que pasaría en un futuro, ¿no? Y que es ahora trabajar en una de estas organizaciones y que abordamos de manera general temas de derechos humanos. Y ahí también está la política. Entonces, volver a recordar eso a la sociedad y a quienes nos puedan escuchar, quienes me puedan escuchar, la política la armamos todos y no es algo que nos sea ajeno, sino que estamos inmersas en ella y es la forma en la que podemos participar y seguir levantando nuestra voz por todo lo que carecemos, por todo lo que queremos modificar, por lo que queremos ver mejor en nuestro país. Ahí estamos formando parte de. Entonces, eso es algo que he tratado de transmitir cada que voy a casa y que ahora en el sueño le voy a enseñar a mi abuelo de qué trata la ciencia política, porque es algo que él también quiso estudiar. Aprendemos juntos. Él me dice, ahora te toca la parte de la universidad, pero de la universidad de a pie, ¿no? De conocer a la gente, de conocer todas las carencias que todavía tenemos, por ejemplo, en mi pueblo, allá en Ocosingo. Entonces, eso me llena cada día y transmitir ese mensaje es algo que alimenta mucho, ¿no? Aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo has hecho tú esa participación en la política? O sea, ¿cómo te has desarrollado tú en este ámbito, digamos? Yo al principio tenía un poco de incertidumbre porque justo como lo platicábamos al principio, estudias la universidad y qué padre, pero ya en el momento de buscar chamba es como de te enfrentas a la dura realidad del desempleo primero, ¿no? Porque no sales apadrinado al principio como de, ya tengo chamba, ¿no? Es como que ir a tocar puertas, pero sobre todo ir a tocar las puertas donde dices, aquí quiero dejar mi vocación. Porque también he visto, y yo creo que también ha sido un privilegio, poder encontrar lugares donde me he desarrollado y he dejado mi trabajo como vocación. Siento que también el trabajo es eso, ¿no? En lo que aprendí, ¿no? De desarrollar las ciencias políticas.
Yo inicié primero en el proyecto México Colectivo al lado de otros activistas, donde a pesar de las muchas críticas que hubo en torno a la formación de esta asociación civil, lo claro o lo verdadero del trabajo de ese grupo fue trabajar por derechos humanos. Ahí sí abordamos a las poblaciones históricamente excluidas y yo me enfoqué más en el tema de los pueblos indígenas, de acercarme y de hacer un proyecto que se denominó Cartas a México. ¿Qué era Cartas a México? Sino más que el testimonio de personas a las que pocas veces se acercan a entrevistar, ¿no? Personas en situación de calle, personas de los pueblos indígenas, personas privadas de la libertad, poblaciones en situación de movilidad o migrantes, como mayormente se le conoce. Entonces, recolectamos esos testimonios y los transmitíamos. El sueño era hacerlo como podcast, ¿no? Pero pues otra realidad que no está tan fácil hacer un podcast, es como de, ay, no voy a grabar y ya, todo sale perfecto, no. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a grabar en Twitter y que salga como nota de voz. Entonces habían personas que lo escuchaban y opinaban y independientemente si llegaba a tener un alto impacto, yo sé que en algún punto habrá gente que lo va a escuchar y que va a tener a la mano las historias de personas que ni se imagina que le van a platicar su vida, ¿no? Entonces, Cartas de México fue algo que me llenó mucho porque fuimos y de la misma voz de las personas nos narraban sus experiencias, sus carencias, sus demandas y qué buscaban para mejorar nuestro país. Siempre decían, ¿qué te duele? ¿Qué te duele de México? ¿Y qué cambiarías de México? ¿Y cómo lo cambiarías? Y de esa manera nos acercábamos a ver cuáles eran las propuestas de solución. Porque mucho también de lo que me gusta hablar es que las propuestas de solución vienen cuando tú lo platicas con la gente. No puede venir alguien y decir, ay, necesitas un puente, cuando no necesitamos un puente. Quizá necesitamos otro tipo de servicio. Quizá lo que la gente necesita es otra cosa. Necesitas preguntarle a las personas. Y ese acto de preguntar a la gente es de verdad apasionante porque dices, estamos contrastando con las realidades, ¿no? Y ahora actualmente estoy trabajando en una fundación que se llama Escolas México, proviene de Argentina, emergió desde las épocas de crisis, desde los años 2000 a inicios de este siglo, y a través de ello se empezaron a crear algo que se llamó Escuela de Vecinos, a empezar a organizarse, qué faltaba en las comunidades, de qué carecían y todo. Se fue transformando hasta que ahora es Escolas México, ¿no? Que es básicamente abordar proyectos pedagógicos para llevarlos a las preparatorias y que antes de que las adicciones lleguen a los jóvenes pueda llegar proyectos como los de Escolas para crear cultura de paz, cultura del encuentro y que las juventudes puedan ver que hay otras necesidades, otras emergencias, otros puntos donde se necesita la voz de las juventudes. Y eso es algo muy padre, que las juventudes sepan que se necesitan sus voces. Y no decir, ay, no, es que no saben, es que no tienen experiencia, que es como muchas veces han estigmatizado a las juventudes, no solo en México, quizás en muchos otros países, pero eso sí es algo que nos ha quedado muy claro. Por ser joven, es como de no sabes, no tienes la experiencia, no creo que lo logres, esto no es para ti, necesitas trabajar 30 años para lograr lo que quieres. Entonces, lo que necesitamos decir ahora es que necesitamos las voces de las juventudes para crear un mundo mejor. Y todo, llámese tema climático, derechos humanos, todo. Las juventudes también tienen que participar. Entonces, eso es lo que promueve Escolas en entornos de preparatoria ahorita y que de las pocas preparatorias que hemos logrado abordar aquí en la Ciudad de México, se han visto cambios, donde los chicos quieren hablar sobre salud mental, sobre la prevención de las violencias, sobre las adicciones, sobre temas incluso muy básicos como la orientación vocacional, de qué quiero hacer más adelante y pláticas con familia. Entonces, eso es lo que tratamos de
de abordar ahora, y eso es lo que he dejado ahora parte de mi trabajo y de lo que me gusta hacer a través de la política con la gente. Me voy a desviar un poco porque creo que eso también es importante. En cuestión, si tú en algún momento te has sentido presionada por tomar como un estandarte y que la gente como que te sienta, como que sientas que te empujan de pronto de que, no sé, es que esto me suena como un poquito también a este tipo como de violencia un poquillo, como de que de repente la gente te predispone a que tú encajas en un rol y que ese rol es el que tú tienes que cumplir y que tienes que ejercer dentro de ese rol porque cumples con ciertos parámetros, ¿no? Y a lo mejor de pronto como que en la política suele suceder que de pronto es como es como el estandarte perfecto para aquello que queremos representar, ¿no? No sé si en algún momento dentro de la política o dentro de lo que tú has empezado a hacer te has sentido como que te quieren empujar a hacer algo por, a lo mejor por de dónde vienes, por lo que has hecho, por tu historia, etcétera. Sí, sucede mucho, yo creo, no solo en lo personal, pero sí, básicamente es como de cumples con las características, como de por tu pasado, por tu historia, tú deberías estar haciendo esto. Y no es algo que también solo se reserve a mí, como lo mencionaba anteriormente, sino que estamos siempre muy señalados, señaladas, señalades, como de tú deberías. El tú deberías es algo que incluso te llega a dar ansiedad, ¿no? Como tener que estar haciendo algo que quizá en este momento no te llama o quizá en este momento quieres hacer otra cosa, ¿no? Y esto va muy dirigido a todas las juventudes que en algún momento puedan sentirse como presionadas por este tú deberías. Incluso como hermana mayor, tú deberías estar ya ayudando a tus hermanos menores. Tú deberías estar ya casada, tú deberías tener ya 3 hijos. El tú deberías es algo que nos rodea mucho. Incluso siendo mujer, como que es una doble opresión. Y algo de lo que siempre hablaba, ¿no? Como en la escuela, las mujeres indígenas llegan a sufrir como una triple opresión, ¿no? Que eres mujer, que eres indígena y que pues todavía te estás enfrentando a una realidad a la que te azota, ¿no? Todos los días, pero sí puede existir cierta presión por tener que hacer algo. Sin embargo, creo yo, desde mi historia personal, que sí me encantaría poder seguir eh, creando proyectos nuevos para que las nuevas generaciones de mujeres chiapanecas o cocinguenses principalmente pudieran tener una realidad distinta. Pienso en mi hermana, pienso en mis vecinitas, entonces es como de sí quiero hacerlo, pero un paso a la vez. No sé, creo yo que es eso. Hay ahorita en el mundo un sentido de urgencia y no es algo que también diga está mal. Estamos en un momento en el que eh, muchas cosas sentimos que se desmoronan. Hay guerras, tenemos una situación ambiental crítica, los derechos humanos parece que van en retroceso en muchos países del mundo. Entonces, este sentido de urgencia y de tomar los estandartes, de tomar espacios, es ya necesario, pero a veces es como dices, un paso a la vez, pero ahí voy. Y desde mi persona, yo quiero compartir aquí que sí, es el sueño, llegar más lejos y poder seguir levantando la voz por todas las demandas que todavía tenemos pendientes. Me llena de orgullo y de entusiasmo poder ver a muchos activistas jóvenes que están tomando diferentes luchas, el medio ambiente, derechos humanos en temas de feminismo, de las infancias, de población LGBT, quienes pensamos en los pueblos indígenas ahora, echar para adelante el trabajo que estamos haciendo hacia una de estas trincheras de entusiasmo y el saber que hay un trabajo compartido
y repartido, que al final todos, me gusta esta palabra que siempre como que convergen, se unen a crear entornos mejores, ¿no? Entonces, si yo quiero seguir trabajando en ello y aquí me gustaría decir que a veces no todos los espacios pueden ser como de negación. No sé, me he llegado a cuestionar sobre el tema si participar en cuestiones de representación en las instituciones, teniendo en cuenta que estamos en un sistema partidista, a veces las voces llegan a desembocar, ¿no? Ahí a una participación, a una representación popular, ¿no? Tampoco es algo que descarte, pero sí, yo creo que de manera general quiero que mi trabajo siga creciendo y justo ahora en el momento de urgencia yo creo que poco a poco los pasos van a ser más progresivos y eso es lo que queremos, tanto al crear estos espacios como en el que estamos ahora y desde cualquier otro en el que queremos cambiar el mundo, está padrísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaré hacer en el futuro también. ¿Cuál es el siguiente sueño u objetivo que tiene Rubí? Ay, yo creo que hay muchísimos, desde poder seguirme preparando en el aspecto académico, como en el seguir creciendo a través del trabajo con organizaciones de la sociedad civil e incluso, pues como justo lo mencionaba, en el tema de la representación. Yo creo que ahora es un momento en el que las juventudes deberían tomar estos espacios de representación donde se toman las decisiones a un nivel institucional y que hayan verdaderos cambios. Yo ahorita abogo mucho y estoy muy a favor de que las juventudes progresivamente deben ir tomando estos espacios que ya se le han dejado a las generaciones anteriores y que evidentemente no hemos visto gran cambio y yo creo que hay que apostar ahora por lo que pueden hacer estas nuevas juventudes de activismos ahora en el tema de la representación popular, en el tema bueno, en el aspecto de Cámara de Diputados, senadores, ya a un nivel en el que se puedan tomar decisiones a gran escala y que puedan haber más cambios. Entonces yo me evoco mucho a eso. Quizá más adelante pueda en un momento aspirar a participar como estas juventudes que ahora lo están haciendo, que están luchando por un espacio, pero también seguir dejando el corazón en el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, que aquí quiero dejar muy en claro, es uno de los sectores más complicados de trabajar por la cuestión económica y de oportunidades que pueden tener las organizaciones de la sociedad civil en México, pero que aún así hacen un gran trabajo y que la huella que dejan es positiva y que pasito a pasito pues está creando mejores entornos en diferentes latitudes de nuestro país. Entonces, es eso. Yo creo que todavía no hay algo que te pueda decir, ay, esto específicamente, pero sí seguir trabajando por un mundo donde haya más activismo y donde pues podamos tener mejores resultados a partir de la inclusión de las nuevas voces, de las juventudes y que esas juventudes vengan de todas partes del país. Rubí, para terminar esta gran plática, me gustaría preguntarte, ¿qué crees o qué te gustaría que la gente recordara o se quedara como reflexión de esta plática, de conocerte un poco más? Yo creo que algo que siempre he querido que quede a través como de la huella que puedo dejar, ¿no? Es que podemos cambiar nuestra realidad, que podemos revolucionar pues todo aquello que se nos ha negado y que haya como un sentido más de empatía. Yo quiero que quede eso y que al final también me gustaría recordar lo que dije al principio de esta plática,
que somos el producto de nuestras luchas, somos el cúmulo de historias que hay en nuestro pasado, en nuestro presente y que habrán en nuestro futuro. Y es eso, como este entusiasmo de que ahora la sociedad debe estar mucho más tirada para adelante y que debemos buscar como revolucionar en nuestro país sin esperar ahora que venga alguien a salvarnos, sino que está en nuestras manos crear esa política de la que siempre tuve dudas y ahora tengo más certezas de dónde la podemos armar, de dónde podemos hacerla, crearla. Entonces, eso. Y ya como última frase, me gustaría compartir de que en la lengua maya tzeltal, cuando te preguntan cómo estás, como el simple cómo estás que nos decimos todos los días, se dice Bishchiakotan, que dice ¿cómo está tu corazón? ¿Qué me dice tu corazón? Y eso es algo que se nos olvida muchas veces. En un mundo tan ajetreado, tan rápido, ¿cómo estás? Bien. Y en lo profundo a veces no estamos tan bien. Entonces, compartir que a veces no estamos tan bien, que a veces nos sentimos un poco mal y que a veces estamos de lujo. Entonces, yo les invito y les dejo con esta frase que me llena mucho el espíritu, es Bishchiagotan, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué me habla tu corazón? Entonces, para crear este mundo que soñamos más fraterno, más empático, hay que preguntarnos cómo está el corazón de los demás y no solo por la cara juzgar que algo está bien o que algo está mal. Entonces, pregúntense cómo está su corazón. Muchas gracias, Ruby, por estar con nosotros hoy. Definitivamente, yo de verdad aprecio mucho platicar contigo cada vez que hablamos. Me deleitas cada vez más, me impresionas cada vez más. Yo, como te dije hace un momento, sé que hay mucho por delante para ti y espero verlo. Espero seguir viéndonos cruzar caminos. Creo que es muy importante. Justamente, pues si eres como de ese tipo de personas cuando que uno escucha y aprende y entiende y como que conceptualiza las cosas a lo mejor de otra manera y te lo juro que para mí es un gozo siempre que nos vemos y que podemos platicar. Yo quería que vinieras porque creo que eso era algo que le quería compartir a la gente, ¿no? De escucharte un ratito y de poder sentir que también platican contigo de pronto, ¿no? Me gustaría, antes de irnos, que la gente se conectara un poco más contigo. No sé si hay alguna manera, algún lugar donde te puedan contactar, donde te puedan ver, donde puedan ver qué haces o hacia dónde vas, cuáles son tus siguientes proyectos. Ok, sí. A veces no soy tan cercana como a las redes sociales, pero Twitter es lo más cercano. Me pueden encontrar como Toledo Ru. Entonces ahí podemos ir platicando, igual en Instagram como Ruby Toledo, y ahí por cualquier cosa, colaboración en temas de platicar sobre derechos humanos que están trabajando desde su individualidad o desde su colectividad, estaría muy, muy padre enlazarlo y pues ahí estoy. Muchas gracias, Ruby. Gracias por tu tiempo. Gracias por venir. Y ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, Aprendiendo a Ser Humano en Apple Podcast, iVoox, Amazon y Google Podcast y etcétera, 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 donde puedan encontrar o consuman su podcast. Ahí nos van a encontrar. Obviamente aquí en YouTube para que se suscriban a este canal. Y si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.